Prosperados y en victoria. Amén o no amén. Prosperados y en victoria. Esta mañana continuamos con la tercera parte del tema, la restauración a través de la ley. En el nombre de Jesús. Ese es un tema muy extenso y muy amplio, pero hoy con la ayuda del Señor hemos concluido una etapa de 3 predicaciones viendo la forma en que el Señor utiliza a hombres para restaurar su obra. En esta mañana vamos a orarle al Señor para que el Espíritu Santo, aquellos que venimos muchas veces bajos de nota, nos metamos en lo que nos quiere hablar el Señor en esta mañana. Y en la parte final, la etapa final, la curva, donde entramos a la llegada de cómo el Señor puede restaurar tu vida, la mía y la de la iglesia en general. Amén. Prestemos mucha atención a lo que el Señor tiene para ustedes en esta mañana. Amén. Los niños pueden quedarse acá hoy en esta mañana porque hay pocos niños y vamos a ser nutridos por la palabra de Dios. Padre, en esta mañana yo te bendigo y te exalto junto con la asamblea de la iglesia misionera, el cuerpo de Cristo, reunidos hoy en coinonía, después de interceder, de alabarte, de traerte la bendición que tú te mereces, la exaltación que es digna de todo creyente que ha nacido de nuevo y ha sido redimido por la sangre de Cristo. Yo en esta mañana, Señor, te imploro con humildad y reverencia que seas guiando a tu pueblo a través de tu palabra, a través de mis labios, los cuales mis palabras no son las mías, sino son tuyas, de Dios de los cielos. En esta mañana te pido, Señor, que mi boca y que todo mi cuerpo sea un instrumento para poder predicar tu palabra, Señor, y poder instruir a tu pueblo, y que sea exhortativa la palabra, que sea edificativa y traiga consuelo, Padre, porque esa es la finalidad de la palabra, que caiga hoy en buen terreno, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Espíritu Santo de Dios, que seas cautivando toda la mente del cuerpo de Cristo en esta asamblea, que seas quitando todo estorbo espiritual, toda idea preconcebida, todo aquello, Señor, que quiera perturbar la armonía en este lugar. Y te pedimos en el nombre de Jesús que hoy, Señor, sea tu iglesia nutrida al 100%. Que hoy, Padre Santo, nuestra visión se amplíe y se ponga en la visión de Dios, que es una visión eterna, que es una visión de reino, que es una visión, Padre, para llevar las buenas nuevas de aquel que nos llamó de la oscuridad a su luz admirable, de aquel que nos llamó de muerte a vida, de aquel que nos llamó de esclavitud a libertad. Y es en esta mañana donde tú pudres yugos, donde tú rompes cadenas, donde tú abres las celdas y salen de la cautividad todos aquellos, Padre, que de una u otra manera están enlazados, Señor. Yo te pido libertad espiritual en esta mañana, y te pido que toda carga que hay en este lugar por hermanos o hermanas sea echado al fondo de la mar, sea llevado, Padre, a la cruz del Calvario, donde tú venciste y venciste con poder. La muerte no te pudo atar, la tierra no te pudo resistir, porque al tercer día te levantaste como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores, como lo que tú eras antes de entregarle y venir y hacerte verbo hecho carne y humanarte y humillarte a lo sumo de muerte y en cruz, Padre. Hoy te pido en el nombre de Jesús que tu palabra corra como ríos de agua viva en este lugar. Amén y amén. Recuento así rapidito de lo que hemos visto en los 2 domingos pasados. El primer domingo, hace 15 días aproximadamente, habíamos visto la primera parte de la restauración a través de la ley. Empezamos con Zorobabel, que fue el primer éxodo que vino de las tierras caldeas o de los babilonios. Fue la primera repatriación con el rey Ciro. Segundo éxodo viene aproximadamente a los 60 años con Esdras,
Después viene el tercer éxodo con el gobernador y con el laico y copero del rey Artajerjes o Asuero. Ya en el tercer, a los 30 años aproximadamente, fue un éxodo que se dio en 3 partes en 110 años: Zorobabel, Esdras y Nehemías. En esta última parte de esta predicación de la restauración a través de la ley, porque es muy amplio el tema, pero en lo que concierne a esta iglesia local de remanente de Cristo a nivel mundial, hay iglesias locales y Dios habla de una forma diferente. No es como en el papado católico romano, que lo que decide desde Roma es una palabra para todo el mundo entero. El Papa Francisco I da una palabra y eso se tiene que predicar en todas las parroquias a nivel mundial. No, Dios habla de una forma diferente, en tiempos diferentes, en aplicaciones diferentes para el pueblo de Cristo, no solo aquí, sino en la Patagonia, en la Conchinchina, en el Oriente Medio, donde sea la palabra de Dios es diferente. Se interpreta de una sola manera, pero se aplica de muchas formas diferentes. En la segunda parte de la semana pasada hablábamos que Nehemías llega y tocamos 5 puntos. ¿Quiénes se acuerdan de los 5 puntos que tocamos la semana pasada? Yo quiero hacer una parte interactiva. ¿Quiénes son los que copian en los domingos? Estamos en escuela dominical. Tenemos que traer lápiz, papelito para apuntar. El primer punto era plan de trabajo. Muy bien. El segundo, se levantaron opositores. El tercero, el orar para que Dios obre en nuestras vidas. El ¿Cuarto punto era cuál? Hay conspiraciones. Conspiraciones, muy bien. ¿Y el quinto punto era? El quinto punto era, lo tenemos por acá. Amén. El triunfo de la tarea, El triunfo de la tarea realizada. Pero ahí no queda todo. Después de esos 5 puntos, el plan, que va a haber persecución, el tercer punto, que tenemos que llevar y orar todas nuestras cargas a Dios. Filipenses 4:6 es uno de los grandes versículos en momentos de prueba, iglesia de Dios. Filipenses 4:6 al 8 dice: llevad todas vuestras peticiones, todas vuestras rogativas, ansiedades al Dios de los cielos, que os dará una paz que cubrirá y guardará vuestro corazón. Estoy haciendo una paráfrasis, parafraseando el versículo. Él tendrá control de todo. Y el versículo 8 dice: en esto pensar, en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo puro, en todo lo perfecto, en todo lo que es de Dios. Cuando estemos en pruebas, iglesia de Dios, ahí es donde más tenemos que doblar rodillas. Dice el Señor: buscadme y me hallaréis. Venid a mí los cansados y cargados. En el trono de la gracia tenemos que acercarnos con certeza. Hebreos 4:16. Acerquémonos con certeza, con confianza, con sinceridad. Dios sabe que somos polvo. Dios sabe que somos imperfectos. Dios sabe que tenemos dificultades y que en este estuche de carne, así seamos salvos, siempre vamos a tener luchas, debilidades. Pero el Señor dice que si 7 veces cae el justo, 7 veces lo levanta. Si dice que no he visto justo desamparado ni su simiente se mendigue pan, porque está quieto, dice el Salmo 46:10, y ved que yo soy Jehová, y verán las naciones y exaltarán mi nombre por amor a los que me temen. La mejor arma para combatir el desánimo, la mejor arma para combatir las conspiraciones, la mejor arma para combatir todo aquello que se llame problema, todo aquello que se llame mar rojo, todo aquello que se llame desierto, todo aquello, valga la redundancia, que se llame Faraón y su ejército, todo aquello que se llame serpientes y dragones. Dice el Señor que nada ni nadie nos separará del amor de Dios. Y la mejor arma es la palabra rema en nuestro corazón. Por eso hoy el libro de la ley, esta palabra es importante para nosotros. En el libro de Nehemías, capítulo 8, veo la palabra el libro de la ley, escrita en esos 2 capítulos más de 17 veces. El libro de la ley. El libro de la ley. Come palabra
come palabra, come palabra. Esa palabra hay que guardarla. ¿Qué le dijo Dios a Josué cuando estaba llorando, cuando Moisés había partido? Deja de llorar y levántate, porque te he escogido como mi siervo y como mi líder, y llevarás a mi pueblo a la tierra prometida, a la tierra de todos esos feos. ¿Cuántos estamos rodeados por feos? Todos. Los heteos, los jebuseos, los filisteos, los anaquitas y todos esos pueblos. ¿Tenemos dificultades a nuestro alrededor? Sí. Nehemías es un ejemplo de eso. Pero en medio de esa dificultad, dice el Señor: yo no te desampararé ni te dejaré, porque no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. Porque las promesas, según 2 Corintios 1:20, dice que son sí y amén en Cristo Jesús. Amén. Pero tenemos que tener esa confianza. Eso es lo que pasa con un verdadero creyente cuando ha nacido de nuevo. La salvación no se pierde, mis hermanos, pero cuando andamos en pecado se contrista el Espíritu Santo, y el Señor en su soberanía permite que se levante enfermedad, que se levante miseria, que se levante persecución desde lo más interno de nuestro hogar. Permite que se levante muchas cosas para que ese propósito de Dios nos convenza que Dios, como es santo, 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 como es amor, también dice que es fuego consumidor. Porque dice Gálatas 6:9, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que sembrar el hombre, eso recogerá. Si siembra para carne, recoge corrupción y muerte. Si siembra para el espíritu, recoge vida eterna. Muchos podemos estar siendo angustiados hoy en día. Revisémonos si son dos cosas: si son pruebas de Dios, o es que estamos andando deliberadamente en pecado. Porque si andamos deliberadamente en pecado, el Señor dice que como Padre nos disciplinará. Suena decirlo duro, y a veces utiliza la muerte para disciplinar. Dios utiliza la muerte y en ella se glorifica. Amén. Dios utiliza una enfermedad y en ella se glorifica. Porque Él es así, es un Dios justo. ¿Y qué le puede decir al barro, al alfarero? Hazme así. No. Capítulo 8 de Nehemías, la restauración a través de la ley, parte 3. Y vamos a tratar desde el versículo 7, capítulo 7, perdón, versículos 73. Vamos todos a la Biblia, capítulo 7. Capítulo 7, primero busquemos el contexto y después vamos al versículo. Capítulo 7 del libro de Nehemías. Cuando todos lo tengan, dicen amén. Capítulo 7. No voy a seguir a proseguir. Cuando todos lo tengan, dicen amén. Van diciendo, por favor. Amén. Abramos las escrituras. Todos abrimos las escrituras, libro de Nehemías, capítulo 7. El título de esa parte del libro de Nehemías viene hablando de designa dirigentes. En esos últimos 5 capítulos, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, 6, Nehemías, ya están los muros construidos. Y todo el pueblo, wow, están los muros construidos, está el templo, estamos haciendo sacrificios. Pero Nehemías no se conforma. Capítulo 7 de Nehemías. Hermana Dorita, ayúdenme a buscarla a la hermana. ¿Ya la encontraron? Ayúdenme a la hermana Dora, por favor, a buscar, y a la hermana Isabel. Y vamos a ese contexto, por favor. Libro de Nehemías. Ayúdenme a mi hermana Lorena, a los hermanos, por favor. Por eso son miércoles indispensables venir acá a este lugar, para aprender de Biblia, cómo estudiar la Biblia. Ya no sabemos, muchos ya se saben el Antiguo Testamento completo. La hermana Dorita, Natalia, la hermana Libertad. Ya no sabemos en una forma pedagógica los libros. Si yo fuera a preguntar hoy algunos libros del Antiguo Testamento, lo podrían decir. Los 5 primeros se les llama Pentateuco, libro de la ley, libro de Moisés, libro de las ¿qué? De los principios. El primer libro de los 5 del Pentateuco se le llama Génesis. Levíticos, Números. Los 12 libros históricos son Primera y Segunda, para que se nos haga más fácil. Primera y Segunda.
Primera y segunda de Crónicas. Muy bien, los 5 sapienciales o poéticos. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiásticos y Los 4 profetas mayores más el libro adicional de Lamentaciones. Isaías, Lamentaciones, Jeremías, Ezequiel, Ezequiel y Daniel. Muy bien, esos son y los 12 menores, ¿se lo saben? Oseas, Amós, Joel, Abdías, Nahum, Habacuc, Miqueas, Ageo, Sofonías, Zacarías y Malaquías. Tenemos que conocer al Dios viviente reflejado en la palabra. Y si no conocemos los libros, no vamos a conocer el contexto. Tenemos 66 libros, más de 30.000 promesas aproximadamente, dicen grandes. Tenemos un arsenal completo para el reino de las tinieblas y en contra de ellos. Y esa palabra es más clara que el periódico de mañana, más actualizada. Tenemos que tener el sacrificio de buscar tiempo. Y eso nos lo enseña el gobernador y laico Nehemías, laico y gobernador. Entonces, él viene y dice, no, yo no me conformo, las murallas están edificadas, el templo está edificado, hay un sacerdote Esdras que está explicando la palabra, más 13 personas, empiezo la predicación, iglesia, atención. Y empieza el Nehemías a programar, 6 últimos capítulos del libro de Nehemías. Viene un templo ya reconstruido hace más de 80 años, ya Zorobabel y todo ese sacerdocio estaba ahí oficiando en el culto. Viene Esdras 50 años después aproximadamente, 15 años llega Esdras en la deportación, construyen el templo y empieza a inquirir Esdras y a estudiar la palabra, a estudiarla, a analizarla, a desmenuzarla, a comerse ese banquete. ¿Para qué? Para cumplirla y enseñarla al pueblo. Pero no basta, faltaban reconstruir las murallas de la ciudad. ¿Cuántas murallas hay de la familia hoy, del cuerpo de Cristo, en toda la iglesia en general, y tienen las murallas caídas? Y somos los únicos atalayas en nuestras casas. Somos los únicos centinelas. Somos los únicos hombres y mujeres que somos sal y luz en medio de la oscuridad. Y estamos solos. No, iglesia, no estamos solos. Tenemos a un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tenemos una palabra inerrante, inefable, que quiere decir que no tiene error, inefable, que trasciende de tiempos tras tiempos, y una palabra que va acompañada de séquitos espirituales, ángeles en poderes, que nos ha demandado Dios para que nos guarden. Tenemos armas poderosas en el Espíritu, como la oración, la primera de todas, como el ayuno y la vigilia, como intercesión y todas esas cosas. Y estamos muchas veces derrotados. ¿Por qué? Porque nuestras murallas periféricas están caídas. Porque le prestamos más atención a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos y a la vanagloria de este mundo. ¿Qué quiere decir eso? Las 3M: la moda, las masas y los medios. Pegados de un televisor, mirando lo que no debemos de mirar, prestando a la madre de todos los vicios, que es la pereza, y muchos creyentes haciendo alegoría de que las madres se respetan, y la madre, como es pereza de todos los vicios, le hacen caso, en vez de estar clamando y orando, porque el trono de la gracia siempre está abierto y los oídos atentos a aquellos que le buscan. Por eso hoy más de un creyente no tiene poder, no tiene exousia, que quiere decir en el griego, que dice de Jesucristo: y se me ha dado poder en los cielos y en la tierra, y yo los envío. Es decir, Jesucristo les delega una exousia, un poder, que vayan y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. El nivel del cristiano se valora por la abundancia que sale de las palabras de su boca, porque 4:23 de Proverbios dice: de todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El poder del cristiano es como una batería de celular.
Todos los días se descarga y todos los días hay que conectarlo. De estos inteligentes nuevos, porque tienen muchas aplicaciones y muchas cosas. Y se mueven. Yo lo cargué esta mañana y ya está por la mitad. Todos los días hay que conectarlo. Todos los días tenemos que tener la línea Wi-Fi. No necesitamos datos. Nosotros no necesitamos datos. Los mejores datos están acá. Amén. Aquí están los mejores datos. Y cada día que veamos que suena recargar, hay que poner aceptar y acercarnos de rodillas al trono de la gracia. Amén. Porque si no, un cristiano que no está conectado con la línea Wi-Fi del reino de los cielos, fácilmente va a ser el enemigo, porque el enemigo anda como león rugiente, mirando a quien devorar, y se lo va a devorar. Que la palabra dice que también se lo devora. ¿Se lo devora en qué? ¿Que pierde la salvación? No. ¿Que se vuelve al mundo? Puede ser. Pero si es hijo, Dios lo trae, pero Dios lo va a disciplinar y lo muestra con el pueblo de Israel, desde Génesis hasta Malaquías. El pueblo de Israel fue terco y obstinado de no buscar a su Dios. Pero hoy más de un creyente y cristiano del pueblo de Dios está en derrota, porque ha puesto sus ojos, vuelvo y lo reitero, en las cosas de este mundo. Nehemías es un hombre que después de ver todo eso levanta murallas. 52 días se demoró en levantarlas, lo que se habían demorado en 60 días, en 60 años. Llega Nehemías y sigue su trabajo y empieza a hacer reformas desde adentro hacia afuera. Segundo punto para que vayan cogiéndola. Si queremos que nuestro ministerio, nuestro hogar, nuestra vida, tenemos que empezar primero por nosotros, no por mirarle la viga al otro. Amén, así. Empecemos a cambiar nosotros, que Dios se encarga de lo demás. Cuando seamos autoridad, así como Esdras, que inquirió, estudió las escrituras, las cumplió y las enseñó. Cuando estemos así, vamos a ser falentes, iglesia. Vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades. Pero cuando nos esforzamos, Dios mira ese esfuerzo y dice que nos da un gran atributo, un gran regalo que se llama gracia. Amén. La gracia es un regalo inmerecido, pero la gracia, en el trono de la gracia, solo los consiguen aquellos que se acercan confiadamente a ese trono y hallan ayuda en el oportuno socorro, en el oportuno momento. El socorro viene a ellos. Cuando estés en la prueba y no tengas nada que hacer, dice el Señor, clama a mí. Clama a mí, no clames a Julanito, no le pidas prestado a Julanito, clama a mí. Yo soy Jehová Nisi, yo soy Jehová Rafa, yo soy Jehová Roy, yo soy Jehová estandarte, todo. Pero dependamos de Dios. Amén. En la célula en Andalucía, en la casa de mi mamá, allá tenemos una célula, estamos tocando el tema de la oración de dedicación, la oración de dependencia y la oración de acción. Tenemos que buscar continuamente al Señor. Y la oración es el medio por el cual nos comunicamos a Dios día tras día, segundo, minuto y hora, todos los días. El Señor tiene su línea abierta. Marque el 3:16 de Juan. Marque Jeremías 33:3. Marque Mateo 11:25-30. Márquelos, pero miremos la Biblia. Hago un énfasis, volvamos al libro de la ley, volvamos a la palabra. Estamos en tiempos de restauración. Tenés problemas en tu casa, con tu esposo, con tus hijos, vuelve a la palabra. Sendas antiguas de Jeremías 6:16. Miro dónde están parados, en las sendas antiguas. Dios no ha cambiado su palabra. Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Nehemías entendió eso. Nehemías, después de construir las murallas, viene y empieza a reformar y empieza a soltar siervos y siervas. Que el pueblo ya estaba levantado, las murallas se habían levantado, pero dentro del pueblo en Jerusalén no había casi gente. Él dice y llama a los sacerdotes, llama a los levitas, llama a las mujeres, llama a los niños, vengan, inundemos de nuestra presencia este lugar de Jerusalén. Y en el capítulo 73, del versículo 73, del versículo 7, habla la palabra en esta mañana. ¿Todos estamos ahí? Amén. 73, versículo del capítulo 7 de Isaías. Vamos a las escrituras. No me miren a mí, sino que vamos al libro de la ley. Nehemías 7, versículo 73. Todos dicen amén. Amén. Dice su palabra en esta mañana. Y habitaron los sacerdotes,
los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Ya había sido amurallada toda esa región de allá. Nehemías levantó los muros, pero se necesitaba poblar. Entonces, sigue hablando la palabra ahí. Esdras lee la ley al pueblo. El último versículo ahí empezando del capítulo 8. Esdras lee la ley al pueblo. Y vamos al capítulo 8, sigamos ahí de corridito. Capítulo 8, versículo 8. Ahí estamos todos. 8 el versículo 8 el capítulo del libro de Nehemías dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Vuelvo y repito esa parte. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, es decir, le hacían oía, observaban el texto, lo interpretaban y lo aplicaban, lo que vemos los miércoles: observación, aplicación e interpretación. ¿De qué? De cómo estudiar este libro, el Nuevo y el Antiguo Testamento. Eso es lo que estamos haciendo acá. Aquí es predicando y haciendo. Aquí estamos estudiando la Biblia, pero a la misma vez lo estamos ¿qué? Leyendo claramente, poniéndole el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Empezamos a desglosar la recta final de esta parte. ¿Qué dice el versículo 8, iglesia? A la voz de 3 todos lo vamos a leer. 1, 2, 3. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido del modo que entendiesen la lectura. Amén. Aquí hay una palabra clave en este versículo. Y si le puse como título a esta parte, de la tercera parte de esta forma temática, le puse: la ley produce un cambio. O la palabra de Dios produce un cambio, para que no nos digan legalistas. Es que estamos, no. La ley estamos hablando de la palabra en general. La palabra de Dios produce un cambio. Nehemías 8:8. Y vamos a basarnos en ese versículo y le vamos a dar contexto anterior y contexto posterior. Le vamos a hacer toda la simbología y la aplicación. Produce la exposición de la palabra, que haya hombres que la lean y la expliquen. Y aquí hay una palabra muy peculiar y me llaman entendiesen. Entendiesen. Si aquí venimos a un culto y no entendemos la palabra, venimos a perder el tiempo. Aquí venimos a perder el tiempo, iglesia de Dios. Venimos a ser sino activistas. Si aquí venimos y no proponemos en nuestro corazón que la palabra cambie, transforme y renueve, mejor quédese en su casa durmiendo. Se lo digo de verdad. Si usted no viene con el corazón dispuesto a que la intercesión, la oración, la alabanza, que es la antesala del gran banquete, es como cuando vamos a un restaurante. La intercesión, a usted sirven un vasito de agua o un vinito seco para abrir el apetito. Después se traen la carta. Es el anticipo que te va a abrir a vos como el manjar. Pero la palabra es lo principal. Lo principal en la asamblea de Dios. Es lo principal porque es lo que Dios nos trae para que nos nutramos. Y esta mañana es eso. Entendiesen. Eso es una palabra que aparece 37 veces en el Antiguo Testamento. Denota la palabra entendimiento. Y habla 165 veces en palabras sinónimas. ¿Cómo qué? Entendimiento quiere decir inteligencia, perspicaz, audaz, percibir, discernir, me las cojo volando, aplicaciones escuetas antioqueñas, lo tengo pillado, pero no le digo, como el búho, miro, pero no digo nada. Eso quiere decir la palabra entendiese. Esa palabra viene del hebreo bin. 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 Lo encontramos en libros como el libro de Proverbios. Si quieren apunten las citas y la busquen en su casa. 3.5. Proverbios 3.5. Del mismo libro de Proverbios 4.5. Lo encontramos en el libro de Isaías 11.2.
encontramos en el libro de Daniel 10.1. Vuelvo y repito, Proverbios 3.5, capítulo 3, versículo 5, capítulo 4, versículo 5, en el libro de Isaías 11.2, Daniel 10.1. Cuando vamos a la concordancia de la Biblia, la Reina Valera, que es la única que trae concordancia, allá vemos la palabra y podemos buscar la palabra entendiesen, y ahí le va a botar un poco de palabras sinónimas en diferentes versículos. Ahí está la palabra entendiesen. Cuando Salomón pide por sabiduría, cuando ofrece el templo, esa es la palabra. Pido sabiduría, ¿para qué? Para dirigir a este numeroso pueblo. Eso es entender la palabra de Dios para dirigir al pueblo. Esa palabra, entender, primer punto en que la ley produce un cambio. Entendamos la palabra. Es que hay muchos hermanos que no entienden. Hermanos de Dios, hijas del Altísimo, hijos del Altísimo, hay una persona de la Trinidad bendita y santísima que se llama el Espíritu Santo de Dios. El Señor dice que ese sería nuestro consolador, nuestro parácletos. En la Biblia católica romana habla como el ayudador, el abogado. Dice que es el que nos ayuda. Dice que es el que nos ayuda, porque nosotros no sabemos orar. Ténganlo entendido, nosotros no sabemos orar. Si queremos saber orar, pidamos la guía del Espíritu Santo. Romanos 8:26 dice que nosotros no sabemos orar, y es el Espíritu Santo que gime dentro de nosotros, porque el Espíritu Santo, hay dos ministerios diferentes entre Jesús como intercesor y el Espíritu Santo. Como nosotros somos hijos y nosotros somos el sello de la garantía, el Espíritu Santo intercede por nosotros. ¿Delante de quién? Dios Padre. De Dios Padre, el Espíritu Santo. En cambio, Jesucristo intercede en nosotros, ¿para qué? Como sumo sacerdote delante de Dios, ¿para qué? Para el perdón de nuestros pecados. Esos son ministerios diferentes y son los mismos dioses. Parece que tienen roles. Dios es un Dios de orden y es maravilloso. Cuando nos comenzamos a meter en teología profunda, cuando empezamos al Señor a abrirnos la cosmovisión, por eso le decía al profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel se empezó en las rodillas, en los talones a meter allá, y quiso meterse en las rodillas y no, quería más, se metió hasta el lomo acá. Después ahí dice, no, yo quiero abundar y nadar en la presencia de tu palabra. Amemos la palabra. Amemos al inspirador de la palabra, que es el Espíritu Santo. Pidámosle guía. Espíritu Santo, no entiendo, no tengo para pagar un seminario. Aprovechemos las clases que son dadas por gracia en este lugar. El material no se cobra, iglesia. Aquí hay materiales todavía, los que quieran venir a estudiar la palabra. Aquí hay materiales, aquí no se le cobra. De gracia y damos de gracia. Amén. Dios nos da todo gratis. Amén. Entonces, entender eso, el Espíritu Santo nos ayuda a comprender las Escrituras y nos ayuda a orar. Le recomiendo el capítulo 8 de Romanos, del versículo 1 al versículo 37 o 38, si no me equivoco. Ese libro de Romanos es grandísimo, ese capítulo. La epístola de Romanos es la epístola más nutrida en doctrina teológica. El profeta Esdras, si hubiera tenido esta perla de Romanos en sus manos, hubiera hecho maravillas en el pueblo de Israel. Pero tenía el Espíritu Santo que le inspiró esas palabras. Y el Espíritu Santo, según de Timoteo 3:16, habla de que toda escritura es inspirada por Dios. ¿Útil para qué? Para instruir en justicia, para adoctrinar y para llevar a cabo a todo hombre a buena obra. Entonces, ¿qué tenemos más? Tenemos el Espíritu Santo, que necesitamos capacitarnos, sí, pero seguimos adelante. La palabra, el primer punto, la palabra produce un cambio. En la exposición aquí tiene que haber cambios hoy. Aquí tiene que haber cambios. Aquí no podemos salir lo mismo, iglesia de Dios. Aquí no podemos salir lo mismo. Por eso, atención. Por eso, coman, escuchen. Tardos, rápidos para oír, tardos para hablar, tardos para irarse. Ahí saca. Si la palabra lo está confrontando, no se aire conmigo. Aírese tampoco con la palabra. Muestre un espíritu humilde, porque Dios no desprecia un espíritu contrito que se acerca a su presencia. Porque al orgulloso y soberbio Dios lo vio de Dios.
Segundo punto. Después de que es puesta la palabra, es predicada, es analizada, es desmenuzada al pueblo, empieza a haber un cambio en el pueblo de Dios. Y el primer cambio lo vemos en ese mismo capítulo 8. Y lo vemos en que se realizan unas fiestas llamadas la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las cabañas, que eso se realizó adelante, por allá en el libro de Josué, cuando el pueblo de Dios había conquistado todas esas tierras y empieza a establecerse para los judíos únicamente la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las cabañas, para tipificar que el pueblo de Israel en esas cabañas era un pueblo de paso por esta tierra. Nosotros no podemos atesorar nuestro corazón o poner nuestra mirada en las cosas de esta tierra. Esto físico se quema. Eso segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Toda esta materia no se va a perder, se va a transformar. Todo esto, porque Dios creó todo esto. Dios creó todos los componentes que componen esa columna. Del polvo. Todo eso ha sido creado del polvo. Sacado. Lo creó Dios, el hombre lo manipula y hace otras cosas. Toda esta materia, la materia nunca ha dejado de existir. En la física se habla que la materia no se descompone, sino que se transforma. Eso habla la física. Se transforma la materia. Eso es uno de las componentes de la física. Nosotros vamos como materia, nosotros somos materia también, etérea, palpable. Somos ¿qué? Morimos, del polvo eres, al polvo volverás. ¿Qué hace que esa materia? El Señor dice que en el postrer, cuando venga Él con su iglesia, nos transformará a su estado de gloria, conforme a su estado de gloria. Nuestra materia no va a quedar en el polvo. Lo dice Pablo, lo dice David. Yo sé que mi cuerpo cuando muera no alcanzará corrupción, es decir, que quedará inerte por toda la eternidad. No. Nosotros hemos sido creados con un propósito, es ministrar delante de la presencia de Dios. Cuando hay esa fiesta de los tabernáculos, estipulada en Levíticos 23:6, Números 29, 35, 38, Deuteronomios 31, 10 al 13, el Señor le está mostrando al pueblo de Dios una aplicación espiritual, que ellos habían reconstruido esas murallas, sí, que se preocuparan por eso, sí, pero que esa tipificación de la fiesta de los tabernáculos, que duraba 7 días, era una antesala de esa ciudad venidera que Él tenía para ellos. Dios nos da riquezas en esta tierra, pero el Señor dice que no nos peguemos a esto, que nuestros tesoros no sean acá, porque es que donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Donde está el tesoro, si nos pegamos de eso, vamos a vivir afligidos y traspasados, porque el día de mañana el Señor puede, como da, también quita. Tenemos que aprender que en lo mucho estamos, como dice Pablo, sostengámonos en lo mucho, pero si en lo poco el Señor nos lleva, también aprendamos a glorificar a Dios. Ejemplos como Job, como Pablo, ejemplos como todos los profetas del Antiguo Testamento, príncipes y todo, y fueron llevados al cautiverio. Y Job dice: sin nada he venido y sin nada me he de ir. Bendito sea Jehová. Dios puede hacer con nuestras cosas lo que quiera hacer. Lo que quiera. Entonces, tipificaba eso. Ese libro, y vuelvo a la palabra, el libro de la ley, porque en la fiesta del tabernáculo oficiaban en el libro de la ley, y en estos capítulos 7 y 8 se mencionan más de 15 veces. Dice que Esdras abrió el libro de la ley y lo empezó a dar con 13 personas más, incluidas Nehemías, incluidas solo los levitas y los sacerdotes. Explicaban la ley para que el pueblo entendiese. ¿Qué me llama la atención esto? Que si esto, yo me paro aquí y empiezo a hablar fábulas vanas, historias, chistes que den risa, la iglesia no es nutrida. Y dice Pablo que indigno el que no predique el evangelio. Pablo dice que si él no predicara el evangelio, mejor sería que muriera. Dice en 1 Corintios por allá. Y él predica de gratis. Pablo dice: yo predico el evangelio por gracia, porque he recibido la salvación por gracia. Así que alguno piensa conseguir fama,
conseguir riquezas de este mundo. Dios las puede dar, sí, pero si alguno es su principal objetivo, mejor que se vaya bajando de ese peñasco, porque Dios no comparte ese tipo de privilegios. Si a Cristo lo menospreció el mundo, si a Cristo en vez de bendecirlo y glorificarlo, el Dios hecho carne, presten atención hacia acá y dejemos el mundo afuera. Si a Dios, a Cristo, el Dios hecho carne, lo despreciaron ahora a nosotros. Mateo 5 en adelante dice: por mi nombre seréis perseguidos, por mi nombre seréis vituperados, por mi nombre os matarán y estarán encarcelados. Si eso hicieron con el Hijo, ¿cómo harán con los siervos? Dice Jesucristo. El que quiera fama de este mundo, ojo con lo que está pidiendo. El que quiera reconocimiento, ojo con lo que está pidiendo. Porque no podemos servir a dos dioses. O servimos a Jehová o servimos al mundo. Párense en cuál de los dos. Pero aquí venimos a darle toda la gloria a Dios. Amén. Entonces esa fiesta del tabernáculo expone la ley y llevan a otro contraste. Llevan a un contraste en un tercer punto, que es que todos se arrepienten. Desde el capítulo 9 en adelante, todos se arrepienten. Versículos 1 en adelante. Todos, es decir, mujeres, niños, esclavos, sacerdotes, todos. Hasta el mismo Nehemías con Esdras dice que inquiren, ponen en su corazón inquirir, presentar a Dios todos sus pecados. ¿Cuántos pecados ocultos tenemos, iglesia? Yo no sé. Cada uno se responde. Al mundo es fácil engañar, a la iglesia, a los hermanos, pero a Dios, Dios dice que Él conoce los corazones. Dios conoce los corazones. Y es mejor humillarse delante de la presencia de Dios, que Dios lo humille delante de todo el pueblo. Ministros de Dios, no voy a decir el nombre por ética, creyentes, sana doctrina, han dejado que sus zorritas, como dice el libro de Cantar de los Cantares, anden por allá, por los sembradíos. Las zorras pequeñas hay que cazarlas, porque el pecado empieza con una pequeña dosis. Es como un narcótico, es como una droga. Vos empezás en pequeñas porciones. Yo llamo a los que beben, los que se emborrachan a punta de tomate. Se toman una cerveza, tomate 2, tomate 3, y cuando menos pensaron ya se emborracharon y se emborracharon a punta de tomate. Así es el alcohol, así son las drogas, así es todo vicio. Llámese juego, llámese lujuria, llámese sexo desordenado. Todo empieza por pequeñas dosis. Probando, a punta de tomate. Tomate una sopladita, hacele tal cosa. Y ahí se quedan ensayando. Ojo con eso. Hay que cazar esas zorras y estirparlas. Eso se llama en la medicina una cauterización. Sacar un cáncer no benigno, no cuando el cáncer ya ha llegado a la etapa de metástasis, agresivo, que te come lo que sea. Un cáncer, cuando nos van a hacer una biopsia, hacen eso. Miran, y si es más benigno, entonces lo estirpan y vuelve y sana. Tenemos que tener eso con el pecado. El pecado no se puede contemplar. El pecado hay que erradicarlo si queremos agradar a Dios. Llámese familia, llámese hijos, llámese finanzas. Todo lo que sea pecado hay que erradicarlo de raíz. Llámese relaciones extra o intrafamiliares. Lo que nos quite la paz con Dios hay que cortarlo de seco. Con asertividad. El Señor dice que el que honra a Dios, Dios lo honra. Eso hace el libro de la ley cuando es expuesto. Esdras y todo, dice que el pueblo se compunge en su corazón, siente dolor porque esa palabra casi más de, estamos hablando de la fiesta de los tabernáculos con Josué, estamos hablando aproximadamente de Isaías, así, por ahí 600 años. Josué, estamos allá 400, sí, por ahí 800 años. Que una fiesta de los tabernáculos no se hacía, ni el mismo Salomón la hacía. Dice que desde Josué no se hacía una fiesta como esas, donde todos estamos aquí con nuestras enramadas, con nuestro cuerpo como tabernáculo del Espíritu Santo. Estamos ¿qué? Ofreciéndonos a Dios aquí en la Asamblea de los Santos. Próximo tema que viene para la iglesia es el día de reposo. Hemos cogido el día de reposo muy significantemente, iglesia de Dios. Venimos cuando queremos, dejamos las cosas del día de reposo como si nada, pero nos olvidamos que el día de reposo es establecido para la iglesia. Amén.
Lo tenemos como una viandad, como algo trivial. No, hay que honrar a Dios hasta en eso. Amén. El día de reposo, a partir del próximo domingo, es la próxima serie que vamos a tratar. Amén. El día donde nos congregamos como iglesia. Eso es un día solemne. ¿Cuántos quisieran en la China tener una asamblea como esta? Es un país comunista, donde no se pueden reunir, donde son perseguidos, donde son estampados y lapidados, donde en la frontera 1040, que es la frontera de Oriente Medio, donde están esos islámicos, cortan las cabezas al que le dan una Biblia y se las clavan en una estaca, en una sierra. Lo que pasa es que el mundo no permite ese, dicen que es amarillismo. No, no, eso es la verdad. Seguir a Cristo tiene un precio. Amén. Me gustaría que empezara la persecución en América Latina para ver verdaderamente quién es un hijo de Dios y quién no. Y hay grupos árabes en Venezuela. Ahí es una cuna del islamismo. En todos esos países de izquierda, Nicaragua, Bolivia, ese es el ejército real de Satanás. Estoy convencido de eso según Apocalipsis. Haciendo un estudio del libro de Apocalipsis. Esos yihadistas, esos le dicen el califato. Y de esa zona de Irak, de allá va a salir el anticristo. De esa zona de allá donde cae el huerto del Edén espiritual. Iglesia, el Papa Francisco I ha dicho rotundamente que este año visita a Brasil, estamos en 2016, perdón, y va a acabar con las iglesias de garaje evangélicas. Preparémonos para la persecución. Preparémonos, iglesia, no es miedo cristiano o psicológico. Cristo está a las puertas. Están siendo el gobierno trayendo leyes para no permitir en el nuevo plan de OTP, Organización Territorial de Medellín, iglesias que no van a dar personería jurídica, menos de 100 personas, la menos de 100 personas, que tienen que tener parqueaderos, que tienen que tener baños, que tienen que tener una infraestructura de sonido, que tienen que tener una infraestructura de salidas de emergencia. Entonces, iglesia, empecemos a acomodarnos al complejo de Dios como el profeta Nehemías. Hay que hacer reformas en nuestras vidas. Amén. Hay que volver al libro de la ley. Amén. Amén. Hay que volver, iglesia de Dios. Amén. Cueste lo que cueste, pero vale la pena servir a Jesucristo. Amén. El profeta Nehemías, el siervo Nehemías, ustedes ponen la ley y el pueblo se arrepiente. Me llama la atención en el Salmo 119, en los 176 versículos. En cada versículo hay una palabra sinónima del libro de la ley: estatutos, leyes, mandatos, decretos, tus designios, tus palabras. ¿Quién no ha leído y quién le ha prestado atención? Lámpara a mis pies es tu palabra, versículo 105, y lumbrera en mi camino. ¿En qué guardará el joven su camino? Versículo 9, siguiendo tu palabra. Todo ese capítulo del Salmo 119 habla palabra, 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 ley, mandatos, decretos. Y si estos hombres de Dios del Antiguo Testamento nos dan ese ejemplo, ahora nosotros, olivos silvestres, olvidados por Dios del Antiguo Testamento, pero traído a nosotros por Jesucristo. Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Juan 1:12, y los que le recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué privilegio, iglesia. Amén. Que en tan multitud de billones de personas que habitan esta tierra, nosotros seamos el remanente de Dios. Amén. Nosotros no valoramos eso, ¿cierto? A veces los problemas nos opacan la vista y no miramos a ningún lado, pero cuando dice: ¿a quién tengo yo en el cielo? ¿A quién sino a ti? Mi alma se habría perdido si no hubiera sido por el Señor. Mi alma se habría perdido si no hubiera sido por el Señor. A mí me encharca mi corazón saber que he sido llamado como hijo de Dios. Amén. Y hay de mí si no predicara la verdadera y sana doctrina. Amén. Nehemías es un ejemplo de eso. Ellos se arrepienten, todo el capítulo 9 lo muestra. Y empiezan a hacer una oración tremenda y poderosa del capítulo 9.
ley, 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 palabra, palabra. Desde los versículos aproximadamente empieza una oración que dice, desde el versículo 8, dice la palabra de Dios del capítulo 9. Voy a leer más o menos rapidito y ustedes me siguen. Tú eres Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre de Abraham y hallaste fiel su corazón. Libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 8. Y estamos ahí todos. Amén. Y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jeuseo, del jerjeseo, para darle a su descendencia y cumplir tu palabra, porque eres justo y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra sus siervos y contra el pueblo de su tierra, porque sabías que habían precedido con soberbia contra ellos y te hiciste nombre grande como en este día. Y sigue hablando y hablando y toda esa oración tan poderosa. Nosotros, ¿qué necesitamos añadirle a la palabra? Nada. ¿Qué nos toca hacer nosotros? Por medio del Espíritu Santo, transmitir el mensaje conforme al propósito de Dios. Y sigue terminando. ¿Qué hacemos nosotros? Predicamos el evangelio de arrepentimiento, el evangelio del reino. Él es el que cambia. Apolo siembra, Pablo edifica, pero ¿quién es el de la obra? Dios. Prediquemos el evangelio, es fácil, iglesia. ¿Qué nos toca? Meternos ¿en qué? En las escrituras. Tenemos el Espíritu Santo. Si no nos da tiempo de leer, peguémonos a los que saben. BBN, escuchemos BBN, iglesia. Dejemos de escuchar cosas que no valen la pena y no edifican. BBN. Salgamos de ese letargo de niños espirituales y pasemos a un nuevo nivel. Pasemos al de qué. Unos siendo niños tienen que ir a adolescentes, a jóvenes, a padres. Y ser padres espirituales, dice 1 de Juan, capítulo 2 y 4. Pero somos necios muchas veces, somos tercos, somos obstinados, somos resabiados como un niño pequeño, que no nos gusta que nos impulsen. Pues si no quieres quedarte, quédate. Pero el Señor anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Amén. ¿Vas a seguir prestando atención a tu multitud, a lo que te quita el sueño? Pues Dios es un Dios tácito. Él se mueve con el que se quiere mover. Porque Él sin nosotros sigue siendo Dios. Pero nosotros sin Dios seguimos siendo lo mismo. Nada, nada y nada. Así seamos redimidos, vamos a pasar como sin trascendencia por esta tierra. Y vamos a presentarnos en el tribunal de Cristo. Ni que ofrecerle a Dios, sino horas, veneno, hojarasca y paja. Y ni una coronita, me imagino, porque hay galardones, hay 5, lo hablamos la semana pasada. ¿Estás dispuesto a pagar el precio por Cristo? Entonces desátate, libérate, porque Dios hace lo imposible, pero a nosotros nos toca nuestra responsabilidad liberarnos, quitarnos cargas que nos quiten la comunión con Dios. Llámese lo que se llame, iglesia. Entonces ellos empiezan después de arrepentirse, la palabra esa, después de un arrepentimiento que viene, después de que vos te cargas, que viene un gozo de quitarte una carga de encima, y empiezo a glorificar y empiezo a alabar a Dios. La palabra lo primero que hace, nos da entendimiento cuando es bien expuesta, cuando tenemos un corazón humilde a su confrontación, porque lo que hace la palabra es que te va a meter el dedo en la llaga o te va a echar sal, y eso arde. A nadie le gusta que le digan la verdad. Bajémonos de esa cosa. Ay no, yo lo acepto con humildad, y por dentro es un volcán que va a echar erupción. Porque esa es la naturaleza del ser humano. Cuando nos confrontan con la verdad, pero la verdad hay que saberla decir, con asertividad y con amor. Hay unos que están creciendo en el evangelio y no podemos machacarlos, insistirlo. Tenemos que tener paciencia y sabiduría. Tenemos que saber llevar a los débiles en la fe. Vamos metiendo por allá, como dice el pastor, el buen pastor tiene una vara y un callado. Venga para acá, venga para acá, venga para acá con paciencia, exhortándola. Ya cuando no se puede, hay conductos regulares. No hay que sembrar en tierra seca porque no nos secamos con ella. Hay que ver la disposición del corazón de la oveja, de los hermanos, de las hermanas. Si uno ve cambios, uno empieza a caminar. Pero llegan momentos que hay que soltarla y que Dios trate con ellos. Cuando ellos ya ven que son hijos y vuelven otra vez, venga para acá, vamos a empezar otra vez. Todo es un proceso con Dios. Entonces el hermano Nehemías, cuando se arrepienten y es expuesta la palabra, el libro de la ley, se arrepienten y empieza una comunión. Relación no es lo mismo que comunión.
Yo tengo una relación con mi novia, pero a veces no podemos tener comunión por altercados. ¿Cuántos matrimonios están sin comunión en estos momentos? Yo quiero poner esa estocadita ahí. ¿Cuántos matrimonios están sin comunión? ¿Cuántos padres o hijos están sin comunión? ¿Cuántos esposos, cuántos hermanos están en desigualdades? Pues tenemos que ir como creyentes y buscar la koinonía. Comunión no es lo mismo que relación. Iglesia de Dios no es lo mismo. Relación es una... Yo tengo una relación con... Hay algunos que tengo una comunión con mi novia, con la hermana Libertad, con algunos allegados. Pero Dios quiere que todos seamos un solo pueblo, una sola comunión, que se acabe la herejía, que se acabe la murmuración, que se acabe el elitismo, que vos vales más que otro. No, ojo con eso. Dios dice que delante de Dios somos iguales, pero Dios tiene un amor especial por sus hijos, más entregados a Él. Amén. Dios tiene, lo muestra Él con sus discípulos, 9, 3 y 1. Juan el amado es el único que me dice la Biblia que se recostaba a su costado. Fue el único que sube la cruz del Calvario con las mujeres en Cristo. Debemos de anhelar ese lugar, esa intimidad profunda. Eso es lo que estaba anhelando el pueblo de Dios. Cuando levanta alabanzas y empieza ese desglose desde Génesis hasta el último profeta. Y ahí se levanta un profeta. Los estudiosos dicen que es Malaquías, que le dicen al pueblo, ustedes, porque vamos al tercer punto para ir concluyendo en este periodo. Y lo vemos en el capítulo 13. Después de que hay todas esas reestructuraciones, que se reparten los oficios, que se predica el libro de la ley, Nehemías está haciendo, pero Nehemías hay un bachecito entre el capítulo 11 y el 13. Nehemías tiene que volver a su tierra porque él era copero del rey. Si lo vemos en el capítulo 1 de Nehemías había pedido permiso. Él aproximadamente se demora 10 años en este proceso. Y le dice, le pido permiso al rey para ir a mi tierra y reconstruir lo que está tumbado. Entonces Nehemías vuelve. Y después de todo lo que ha hecho Nehemías, con la mano de Dios en su vida, junto con Esdras, junto con todos los hermanos ahí, y junto con Zorobabel, hay un bache. Es que se apartan del libro de la ley otra vez el pueblo de Dios. Se volvieron a apartar. Eso nos pasa, iglesia. Cuando nos vemos que estamos bien. Hay dos extremos. Cuando estamos muy mal, nos apartamos porque Dios no nos oye. Porque Dios no cumple sus promesas. Es correcto. Porque queremos hablar a Dios, que Dios nos conteste de una. Pues Dios tiene 3 respuestas. Él contesta, sí. Él tiene 3. Una que es sí, Una que no. otra que es no, y otra que se queda callado. No contesta si sí o no. Esa es la que más nos duele, cuando me queda en silencio. Sí, bueno, contentos. No, bueno, ya sabemos que no. Pero cuando Dios está en ese silencio, ahí es donde está probando nuestro carácter y nuestro corazón. Porque no convierte a tal. No, es que Él no se convierte. Conviértete tú y Dios se encarga de lo muestra. Muéstrate. Yo tengo un lema. Hay muchos que no leen la Biblia, pero nuestro testimonio es la vida que muchos no leen. Así es. Sí, iglesia. Nuestro testimonio. Somos muy bonitos hablando. Las palabras convencen. Pero el testimonio es el que arrastra. Y hay muchos que no leen la Biblia, pero muchos te ven a ti, porque somos cartas abiertas, leídas al mundo. Somos embajadores del reino de los cielos. Y tenemos un reino invisible que lo hacemos visible, y somos ministros de Dios en todas las partes de donde vamos. Entonces, pongámonos pilas y no nos apartemos de este libro de la ley, porque cuando ellos hicieron eso, dice en el versículo 13, capítulo 13, versículos 3 y 4, dice lo siguiente: Nehemías se fue ese tiempo, cumplió la ley, porque él estaba sujeto bajo órdenes del rey Ciro, del rey Artajerjes, perdón. Nehemías 13, 3 y 4. 3 del 1 al 4, 3. 13. Acostumbrémonos a decir el capítulo y después decimos el versículo, como viene con el pastor Juan Córdoba. Capítulo 13, vamos al capítulo 13. 13. 1, 3. Capítulo 13. 3 y 4. 13. Capítulo 13.
No he dicho versículos, me borran ahorita el disco duro los versículos que di. Capítulo 13. ¿Todos estamos ahí? Amén. Versículos 1 en adelante dice la palabra de Dios. Aquel día se leyó el libro de Moisés. ¿Cuál es el libro de Moisés? La ley. El Pentateuco, el principio del Pentateuco, porque el Pentateuco, el libro de la ley, son 5 libros. El libro de la ley para el judío es todo el Antiguo Testamento. A Torá, que es el libro de la ley, que son los 5 primeros libros. Los hebreos dividen diferente la Biblia entre nosotros. No son las mismas 5 divisiones del Antiguo Testamento. El pueblo judío, ojo, hay judíos que no creen en Jesús como el rey Mesías. Así es. Ojo pues, si un judío en estos momentos tiene promesas, sí, pero si un judío en estos momentos no se arrepiente y no cree en Jesucristo, se va para el infierno, A la paila mucho. allá a clima caliente. A la Un paila. judío que no cree en Jesucristo puede ser muy ortodoxo, muy estudioso, se va para el infierno, que está apartado para Satanás y sus ángeles. El infierno no fue creado para el hombre. Entonces, Perezas de 1 al 4 dice su palabra. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndole el pueblo, y fue hallado escrito en él: los amonitas y moabitas no debían entrar en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua. Se dieron dinero a Balaán para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron delante de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Cuando se expone la palabra, nos tenemos que separar de todo lo que es amonita y lo que es moabita. En el estilo espiritual, todo lo que nos contamine, Fuera. para un lado. Fuera. Todo. Aquí dice la palabra espiritualmente. Todo lo que nos contamine, para un lado. De una forma asertiva, si es con personas, orando primero a Dios y llevando la ejecución de la respuesta que Dios nos trae a nosotros como sus hijos. Entonces hablaron todo eso. El versículo 4 dice: y antes del sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Si hemos visto el contexto, ¿quién era Tobías? Quiero a ver los que han prestado atención en esos 3 domingos. ¿Quién era Tobías? El sacerdote Eliasib comparentó con él. ¿Quién era Tobías? Estamos prestando atención y copiando. Tobías era un enemigo cuando se empezó a reconstruir el muro ahí. Y hay muchos cristianos que tienen conciliación con el enemigo. Ojo con eso. Nosotros no podemos tener yugos desiguales. Llámese matrimonio, llámese noviazgo. Por eso los que van a tomar la opción de casarse, hay que pensar muy bien. Orar mucho a Dios. Y es en el tiempo de Dios que se realizan las cosas. Dios te glorifica esto. Dios me da paz. Dios me veo enredado. Son 3 cláusulas. Tenemos que mirar a futuro. ¿Qué nos depara una relación? ¿Qué nos depara un negocio? ¿Qué nos depara una inversión? Todo hay que traerlo a este libro de la ley y consultarlo. ¿Oyeron? Entonces, Nehemías se había ido, pero ¿qué habían hecho los sacerdotes que quedaron en ese tiempo? Nehemías dejó ya algo establecido y estipulado. Llega Nehemías y tiene que volver, y cuando vuelve se escandaliza. Versículo 5 en adelante dice: y le había hecho una gran cámara, ese hombre, el sacerdote, a Tobías, se había casado con alguien. Había hecho una gran cámara en la cual guardaban ante las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo de grano, del vino y del aceite que estaba mandado a los levitas, a los cantores y a los porteros en la ofrenda de los sacerdotes. Mas todo eso ya no estaba ahí. Nehemías había mandado hacer una cámara especial para las cosas sacras de allá. Digamos lo que le llaman alfolí. Alfolí. Eso no es el alfolí en el Antiguo Testamento. El alfolí es un granero donde se guardan los diezmos, que son las cosas de materiales para sustentar a la viuda, al huérfano, a los levitas y al extranjero. Primero que todo al sacerdote, al levita. Es como un cuarto donde se almacena todo. Es como decir una bodega, muy bien. Eso es el alfolí. En el Antiguo Testamento, para que vamos cogiendo cultura hebrea y podamos aplicarla, no machetear la palabra. Eso era. Entonces, habían hecho ese cuarto para eso los levitas. Mas todo eso ya no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fue al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén.
Y en esa ausencia de Nehemías, no hubo un varón como Nehemías que se parara y pusiera orden en las cosas. A veces nosotros estamos y las cosas marchan bien. Y dejamos hombres y siervos y siervas, o llámese lo que sea, y brillamos por nuestra ausencia. Y volvemos, y las cosas más caídas que antes. Así es. Nos vamos a guardar las espaldas y vamos a servir al Dios viviente, como decía Josué 24:15. Ustedes escogen, pueblo de Israel, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Tenemos que tomar decisiones en nuestros futuros. Si vamos a servir a Jehová es por completo, no por tiempo, no. Si vamos a erradicar el pecado, hay que erradicarlo como se muestra ese libro de Nehemías, de raíz. Duélale al que le duela, Así es. agrádele al que le agrade. Pero Dios quiere es santidad. Agradarle a Dios por todo y con todo. Amén. Así nos duela a nosotros arrancar algo en nuestro corazón. Dios dice que tiene la medicina. Y su medicina es Cristo Jesús en plenitud de nuestra vida. Amén. Para ir en la parte final, cuando hacen eso, saltamos a los versículos 25 y 26 del capítulo 13. ¿Saben lo que hizo Nehemías cuando llega? Es un hombre de pantalones puestos. Es un hombre a carta cabal de Dios. 24 y 25 de ese mismo capítulo de Nehemías. No cerremos las Biblias, dejémosla ahí en la topografía. Capítulo 13, 24 y 25. Dice la palabra: vi asimismo, en el 23 lo voy a tomar yo. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, de amonitas y de moabitas. Ahí estaban los tres dioses más aborrecidos, abominables delante de Dios. Estaba Moloch, estaba la diosa Astarte y estaba Mamón. Ajá. Los más abominables dioses. Estaba también ese otro que mencionan mucho. Estaba el dios, había Baal, el dios Baal-Zebú. A Cristo lo llamaron así, Belzebú, Baal-Zebú. Ese es el dios de las moscas. En antioqueño es el dios del estiércol, de la materia fecal. Ese era uno de... Y esos sacerdotes, ese pueblo en la ausencia de Nehemías, se había prostituido. Algo que Dios abomina es un pecado, la prostitución, el adulterio. Pero él es el adulterio espiritual, de nosotros ser templo de Dios y de un momento a cambiar a Dios por el dinero. El Dios dinero es el Dios mamón, las mamonías. Las mamonías, dinero. De todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero raíz de todos los males, dice en 1 Timoteo, es el amor al dinero. Porque eso fue la causa de que el pueblo de Israel le diera la espalda a Dios. Las masas, las modas y las cosas mediáticas. Porque ellos querían ser como una tierra, como todas las cananeas y esas feas. Pero Dios dice que yo los he apartado para que sean real sacerdocio. Y Nehemías llega y dice en el versículo 24: y la mitad de sus hijos hablaban lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y dice Nehemías: y reñí con ellos, y los maldije, y herí a alguno de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis a sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Versículo 26, para ir terminando. ¿No pecó esto Salomón, rey de Israel? Los tres grandes hombres del Antiguo Testamento, Salomón, David y Sansón, cayeron por problemas de faltas. Varones de Dios, cuidémonos. Los que estamos comprometidos, sea en matrimonio o para matrimonio, cuidémonos de la lujuria, de la laxivia, de premeditadamente en nuestro corazón poner raíces de inmoralidad sexual en cuanto a esto. Es nuestra naturaleza, sí, no lo justifico, pero tenemos uno mayor que nosotros. Amén. Es el Espíritu Santo que lleva. Hay que debilitar ese pecado. Amén, así es. Y Salomón tuvo 700 concubinas y 300 esposas. Eso pervirtió el corazón de Salomón y fue la caída del pueblo de Dios. Sigue hablando después de esa pregunta. Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios y Dios lo había puesto por Israel sobre todo.
Aún a él, oiga, a él, al hombre más sabio que ha existido después de Jesús, lo hicieron pecar mujeres extranjeras. No debemos mirar mujeres extranjeras, ¿cierto? Eso podemos sacar la aplicación para nosotros. No deseemos las mujeres del mundo. Si eres soltero, desea una mujer de Dios. Órale al Señor y clámale que te dé una mujer si eres soltero de Dios. No tiene que ser una super ungida, no. Ella es ungida después de que el Espíritu Santo esté en ella. Amén. Pero que sí sea una mujer del ejercicio de la piedad. Amén. Oración, clamor e intersección desde su casa. No necesitamos estar aquí domingueando las mujeres y los hombres para saber que somos hombres y mujeres de oración. Amén. Porque el Señor dice que el que me busca en el cuarto, yo en lo público lo exalto. Amén. Amén. Y sigue hablando. Y obedeceremos a vosotros para cometer este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Le está haciendo una pregunta. Ellos habían hecho un pacto en los capítulos anteriores. ¿Y qué pasó con el pacto? El hombre es así. El hombre promete y no cumple. Es como el político. Habla muy bonito, pero nada. Versículos 30 en adelante. Los limpié pues de todo extranjero y puse los sacerdotes y los levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio. Y para ofrenda de la leña, ya de las primicias, acuérdate de mí, Dios, para bien. Ahí termina el libro de Nehemías, tan grande. Que ese avivamiento, después de que Nehemías volvió, siguió adelante. Y ese avivamiento, surgió el profeta Malaquías, iglesia de Dios. Y ese avivamiento duró casi 430 años. Ese avivamiento, porque en los libros intertestamentarios, lo que estamos viendo en la Biblia, esos libros deuterocanónicos de dudosa procedencia, entre Malaquías y Mateo, ese avivamiento prosiguió con Malaquías anunciando juicio, restauración y la venida del Mesías, porque el Antiguo Testamento se cierra con Juan el Bautista. 430 años después de ahí no volvió a hablar Dios, porque había dejado un remanente restaurado a través de esos tres hombres, Zorobabel, Esdras y Nehemías. Eso es lo que está haciendo Dios en su iglesia. Tengo el placer de conocer varios pastores de Medellín que hemos estudiado en seminarios bíblicos, hemos estudiado en varias partes, y el sábado, antier me encontré con uno, Pastor Rosenberg, y dice que han salido de esa apostasía y se están congregando en otras partes y están orando y clamando por la depuración y el nuevo avivamiento. Amén. Que se está gestando en Medellín. Amén. Empezando con la palabra del pastor Juan Córdoba, y que nos ha sacado a muchos de esos éxodos, amén, de esos evangelios leudados, de esos lugares. La cosecha está lista y hay que orar por obreros a la mies. Medellín tiene que ser una ciudad donde se predique el evangelio de sana doctrina, amén, y sacar a esos que están en el cautiverio en su responsabilidad y traerlos. ¿Por medio de qué? De la palabra más segura y profética, que es su Biblia. Amén. Amén. Es tiempo, iglesia, que como en los tiempos de Nehemías se mantuvieron casi 430 años y surgen hombres como Macabeos. En el libro de las católicas romanas podemos estudiar esa historia, primero y segundo de Macabeos, que aparece esa historia cuando se levanta Antíoco Epifanes, en la gran abominación según Daniel 7 en adelante, y sacrifica una puerca, y todo eso pasó, pero había un remanente firme, fiel, a pesar del silencio de Dios. Amén, amén. A pesar de que Dios no responda, a pesar de que Dios no cumpla, Dios sí cumple, pero es en el tiempo de Dios, no cuando nosotros queramos. Pero está en nuestra responsabilidad tomar decisiones, depurar nuestra vida o santificarla, y ser como Nehemías. Si salimos por un tiempo y volvemos, hay que tomar decisiones radicales. ¿Cuáles son las decisiones que tienes que tomar, iglesia? Yo ya estoy tomando las mías. ¿Tú qué estás haciendo como siervo, como sierva? Con tu familia, con tu trabajo, con tus obras cotidianas. ¿Qué estás haciendo para agradar a Dios? Como Josué dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Apártese de toda iniquidad aquel que confiesa el nombre de Jesús. Amén. No se llama solamente adulterio y fornicación. Gálatas 5:19 da una lista de pecados en la carne: laxivia, ira, envidias, murmuraciones, pleitos, contiendas, amarguras, todo aquello. Efesios 3 en adelante habla. Es hora, iglesia,
que nos pongamos a cuentas con Dios en esta mañana y traigamos un tiempo de oración. No, vamos a quedarnos acá por favor un tiempito. Yo les pido a la iglesia